Dios te bendiga, Pedro, ¿cómo estás? Muy bien, Dios te bendiga más, Luis. Contento de encontrarnos en un episodio más de Hablemos por la Palabra. Y no un episodio más, un episodio interesante de Hablemos por la Palabra. Porque si algo nosotros hacemos es que cuando hablamos lo hacemos por la palabra. Realmente sí, tú dices que un episodio interesante y yo tengo que corroborar eso porque es precisamente, quizás, vamos a ver cómo yo lo explico, cuestión de que me dé a entender. Ya usted sabe de cuál es el título, usted se lo sabe. Pero lo que te quiero decir es lo siguiente. El nombre no del título del episodio, sino de nuestro podcast. Hablemos por la palabra. Hablemos por la palabra. Y obviamente que para poder hablar por la palabra, debemos estar conectados a la fuente. A la fuente. ¿Ves Así es. cuán interesante resulta esto? Y ese es el tema de este episodio. Conectados a la fuente. Así es. Si bien es cierto, Pedro, de hecho, hablamos por la palabra y hablando de la Biblia, que es la palabra de Dios, nos damos cuenta que se define a Dios como la fuente, ese creador, esa fuente inagotable de amor, de misericordia, que es lo que vamos a estar viendo durante este episodio. Pero, ojo aquí también, vemos también esa demanda, Pedro, de estar conectado a Él y de permanecer conectado. Mira, yo, ¿cómo te digo? Eso de conectarse, a mí si lo traigo al mundo terrenal, ¿ok? Hoy día, todo el mundo está conectado a un teléfono, a un internet. Entonces, a un tipo de fuente. A un tipo de fuente. Sí, porque hay por llamarlo así, ¿verdad? Sí, porque hay varios tipos de fuentes. La gente busca conectarse a algo material, a algo, sí, algo exacto. Diferente. Pero en este caso no se trata de eso. Hay que hacer la salvedad. O sea, es, como tú decías, la Biblia, porque es, o sea, la palabra de Dios es sí. lo que nos da esa conexión con la palabra. Correcto. Tú sabes que de hecho esas fuentes que tú mencionas, de que hay gente conectado a un teléfono, conectado a la internet, conectado a algo material, todas esas fuentes son agotables. Exactamente. Es decir, tienen un punto de partida y tienen un punto de término. Le hace también que, o sea, que eso es igual a que son limitadas. Correcto. O sea, tú puedes decir, no, que con mi fuerza, que mi conocimiento, yo soy joven, entonces, todo, pero eso termina. Eso tiene un fin. En todo el sentido de la palabra, nuestros recursos. Agota. Exactamente. Mientras que esa fuente que es Cristo, es eterna. Así es. Así es. Y lo vemos desde lo que tú quieras decir, desde la fuerza, el vigor, la belleza, las riquezas, todo eso en cuanto a, si lo vemos como fuente o nos conectamos a eso como fuente, sabemos que se agota. Claro. Por eso de manera general todos nuestros recursos son ¿qué? Limitados. Claro. Ahora bien, vamos a entrar entonces en esa fuente que es inagotable, a la cual nosotros debemos con urgencia, Pedro, conectarnos, estar conectado y permanecer conectado. Así es. Que es Dios. Así es. Y si nos vamos a ir mismo por la palabra, ¿no? Salmos 36:9 dice, porque en ti está la fuente de la vida. En tu luz vemos la luz. Ok, o sea, lo primero que te dice que es fuente de vida. En este caso vemos a Dios como la fuente de vida. O de la vida. Lo detalla aquí el salmista. Exactamente. Pero algo curioso, Pedro, interesante, es que dice, en tu luz vemos la luz. Elabórame eso. ¿Cómo así? Claro. Mira qué pasa. Cuando nosotros nos conectamos a Dios como esa fuente de vida, ¿verdad? Somos alcanzados y somos iluminados por su presencia. Esa luz que ilumina
nuestra mente para un entendimiento correcto de cómo nosotros debemos de vivir nuestra vida, esa luz como tal, con la que nos alcanza Dios, es ahí entonces donde nosotros vemos la luz. Me explico. Cuando yo me conecto a Dios como esa fuente de vida, ¿cierto? Ya entiendo que mi manera en la que yo tengo que vivir ahora es diferente a como yo lo concibía en mis pensamientos, como tal, ¿verdad? Por ende, yo no tenía todavía esa luz de cómo hacerlo. Pero cuando yo soy alcanzado por la luz de Dios, es ahí cuando yo veo la luz que me ilumina verdaderamente de cómo ahora yo dependo de esa fuente y de cómo mi vida realmente es cambiada y es iluminada por esa luz que me ilumina a mí, y yo veo entonces ahora esa luz que anteriormente yo estaba en tiniebla. Yo no veía, es como que Dios te diga, tengo la vida y cosas, pero no veo, ¿cómo te digo? Ok, es como, vamos a ver si te copié. Es como si esa gente antes, o sea, la que no está conectada. La que no está, correcto. Que no está conectada a esa fuente de vida que es Jesús, simplemente diría que respira. Por poner algo. Es decir, respira, pero realmente como que no hay vida dentro de ella. No. Digo, por lo que tú estás diciendo de la luz. No sé porque tú la reflejas. Después que tú te conectas, tú reflejas esa luz. Correcto. Y obviamente al reflejarla, el otro ve la luz que hay en ti. Porque esa luz te alcanzó. Pero tú estás conectado a la fuente. A esa fuente. Exactamente. Entonces, fuera de ahí o apartado de esa fuente, desconectado de esa fuente, estaría vivo porque simplemente respira. Es decir, no hay una visión como tal de vida. No hay un propósito como tal de vida desconectado de la fuente de la vida. Ok. Podemos decir que es una vida con una batería, una pilita Rayovac, no sé si puedo decir una marca aquí. Se puede decir porque con una pilita que tú sabes que la pusiste, pero a medida que tú se va agotando. No, y ahora que tú hablas de pila y eso, me voy al mismo tema de los celulares. Cuando tú no tienes batería, tú andas sin el teléfono, tú entiendes que tú no tienes vida. Porque obviamente esa es tu fuente. Esa es tu fuente. Tú has optado por estar conectado a esa fuente, no a la de Dios, sino a esa fuente, que es un internet, que es un teléfono, y que cuando tú no estás conectado a eso, tú te sientes un inútil. Claro. De hecho, Pedro, lo que dice el salmista que tú leíste en Salmo 36:9, al salmista se le revela aquí algo que es un secreto que nosotros debemos de vamos a decirlo, de hacerlo nuestro. Okay. Es decir, el entendimiento que el salmista llega a alcanzar al declarar esta palabra de que porque en ti está la fuente de la vida, eso nos enseña a nosotros de que se hace muy necesario buscar verdaderamente esa fuente de vida que es Dios. Porque muchas veces hemos visto, Pedro, muy lamentable, ciertamente, hemos visto personas que tú lo ves en las calles o te lo encuentras en algún lugar y ciertamente tú dices que están vivos, como lo que acabamos de decir, porque respiran, pero tú ves que viven sin ningún propósito, no hay... Que viven apagados, Luis. O sea, vamos a decirlo en buen dominicano, viven apagados. Viven con los breakers abajo. Exactamente, o sea, entonces tú ves que están, mientras más alejados están como, como yo digo, en La La Land. O sea, sí, porque es que tú no tienes esa conexión. O sea, tú no sientes una vibra de vida, de vivir, o sea, de disfrutar. Correcto. Es que esa conexión que tú logras, o sea, cuando tú estás conectado, logras esa diferencia en tu vida, ¿ok? ¿Por qué? Porque es algo que tenemos que estar claros. O sea, el hombre, si se mantiene alejado del creador, es como si fuera que tú saques a un pez fuera del agua. Vamos a estar claros. Exacto. Vamos a estar claros. Para que no entendamos. Sí. Porque, ¿cómo tú sacas el pez del agua? A ver qué va a pasar. Pero al rato... Son segundos de vida que le va.
igual pasa con nosotros. O sea, Cuando pretendemos cuando- estar desconectados de esa fuente, pero como tú dices, o sea, cuando tú andas por la calle, así como que tú dices, como sin vida, es Ujú, prácticamente eso. O sea, es como tú, mira, me salí del agua. te puedo hacer la comparación que hace, de hecho, muy reciente, creo, la hizo nuestro pastor Fernando Beliar. Y fue la relación con los carros eléctricos. Por más autonomía que esté trayendo el vehículo eléctrico sí. más moderno, Sí. tiene una limitante. Ujú. Sean 300, 400, 800 o 1500 kilómetros, hay una limitante. ¿Qué te hace entender eso? Que una vez agotado los 1500, tiene que recurrir a una fuente de carga. Exactamente. Lo mismo pasa cuando nosotros entendemos o pretendemos que tenemos una autonomía propia y queremos vivir desconectados de esa fuente. Se nos agota. Esa vida como tal va mermando Sí. de una manera significativa y es ahí donde comienza inclusive a carecer de sentido en sí misma como tal, porque no hay una dirección, no hay un propósito. Ya. Entonces, mientras más nos alejamos del Creador, ¿qué va a pasar? Vamos a andar deambulando por ahí. O sea, realmente... De manera errante. De manera errante. Y creo que hay un pasaje bíblico que habla de eso. Yo tengo algo por aquí, ahora que tú lo mencionas, Isaías 53:6. 53:6 dice lo siguiente: todos andábamos errantes como ovejas, Ujú. siguiendo cada uno su propio camino. Uy. Ahí es donde va la autonomía propia. Claro, claro. Y el Señor hizo recaer sobre él las iniquidades de todos nosotros. Ok, o sea, quiere decir que nuestra vida siempre será errante mientras estemos apartados de la fuente de vida que es Dios. Así O es. sea, es por tal motivo que debemos buscar permanecer conectados a esa fuente de vida. Así es. O sea, ¿por qué? Porque tú decías hace un momento, hay una fuente, bueno, todos los aparatos eléctricos necesitan tienen una fuente de electricidad, carga. de carga, porque tienen que estar conectados para recibir eso. Pues nosotros también. Sí. ¿Y la fuente cuál es? Dios. Dios. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ah, sí, desconéctate. Bueno, vamos a empezar. Deja de ir a la iglesia, deja de congregarte. ¿Qué tú crees que va a pasar? Tú vas a empezar a apartarte. Tú dices, no, Y va a comenzar a descaer. No, y no, tú al principio dices, no, yo estoy leyendo la Biblia. Pero llega un punto en Pero que ya tú estás conectado a la fuente, pero por cables que no corresponden. Sí, no, como por Bluetooth. que eventualmente se va a acabar. Sí. Claro. O el Wi-Fi que te mantiene de lejos y hay interferencia. Se va a descargar. Sí, porque se va la señal. Sí, porque tiene un alcance nada más. Claro. Y ilimitado. Y ilimitado. Entonces, ¿qué sucede con eso? Que tu vida va a cambiar. Entonces llega un momento que tú tienes señal hoy, pero los 3 días de la semana, 3 días más de la semana, la señal no llegó. Y no, mira ahora que tú hablas de eso, Luis, lo importante de esa conexión. ¿Qué yo veo? Que cuando, y esto lo sé porque, bueno, lo sé porque sí, porque me ha pasado, y lo sabemos porque también nuestro querido pastor lo ha dicho en innumerables ocasiones. Cada vez que nosotros más desconectamos le estamos abriendo la brecha al enemigo para que él haga con nosotros cualquier Porque cosa. si te aparta de la luz, va a entrar la tiniebla. Eso es inevitable. Exactamente. Eso es inevitable. Entonces, debemos permanecer conectados a esa fuente. A esa de fuente. vida. Que de hecho también el salmista, en el Salmos 87:7, Pedro, define a Dios como esa fuente de gozo. Esa me gusta. Ahí estamos hablando. Sí, esa me gusta. Mira lo que dice este salmo. Dice: entonces, tanto los cantores como los flautistas dirán: en ti están todas mis fuentes de gozo. Tú sabes que ahí yo leí ese salmo así, pequeñito y corto. Sí. Pero, ¿sabes qué? Cuando, o sea, dice mis fuentes de gozo. Yo, y esto soy yo, señores, no vayan, usted tiene su vida y usted hágalo como usted quiera. Pero yo soy uno que yo, de que enciendo mi vehículo, automáticamente entra un playlist, ¿okay? De adoración. De adoración, de alabanza. Y yo
24/7, o sea, mientras yo esté en ese vehículo, eso es lo que suena. Entonces, a veces la gente me ve, porque yo lo he sentido, que me ve en la calle y yo me ven como medio alabando y bailando, levantando mi mano y adorando. Y la gente dirá, pero ¿y qué es lo de él? O sea, pues, yo puedo estar en medio de un tapón, Luis, a mí no me importa. Exacto. Pero porque yo siento ese gozo. Exacto. O sea... De hecho, mira algo curioso. El salmista dice, en ti están todas mis fuentes de gozo. ¿Qué significa esto? Que en Dios hay más de 1,000 razones por la cual nosotros debemos de gozarnos. Es decir, todo nuestro gozo proviene de aquel amor que Dios derrama cada día sobre nuestras vidas. Es decir, en Dios yo tengo más de un motivo por el cual gozarme. Y si comienzo a enumerarlo, vamos a necesitar como 10 episodios, Pedro, 10 capítulos, sí. para ver cuáles son esos motivos por los cuales yo debo de gozarme en Dios. Pues lo primero que tenemos que tener claro, Luis, es que siempre tenerlo como número uno. Dios es amor. Dios, entonces, ¿qué significa? Que Dios es la fuente de amor. O sea, así es. Y eso te lo dice que la misma palabra en 1 de Juan 4:7. ¿Qué dice eso? Queridos, Dios es la fuente del amor. Amémonos, pues, unos a otros. El que ama es hijo de Dios y conoce a Dios. Entonces, ¿por qué no estar cuando tú tienes esa conexión, esa relación? Esa relación personal. O sea, es como que te entra ese mismo amor. Exacto. Porque tú lo sientes. Correcto. Y de hecho es ese amor no condicionado. No, para nada. Inagotable, el cual de hecho la misma palabra dice que cubre multitud de errores. Exacto. O sea, ese amor que es sufrido, ese amor que es benigno, que no es jactancioso, y proviene de una fuente inagotable. Notemos que hemos visto a Dios como esa fuente de vida, lo hemos visto como esa fuente de gozo, y en este versículo lo estamos viendo como esa fuente de amor inagotable. ¿A qué se traduce esa fuente de amor? Se traduce a que en nuestra vida, aún con todas nuestras condiciones, tenemos acceso a esa fuente para ser perdonado, cambiado y restaurado. Aún por más bajo que yo entienda que haya caído, esa fuente está ahí, permanece ahí, Pedro, disponible. Tú dices algo ahora muy interesante. Tú dices, permanece ahí. Y ahorita decías, una fuente inagotable. Inagotable. Eso significa que Él nunca te va a abandonar. Amén. Así es. O sea, es así. Así es. O sea, el punto está en que nosotros queremos buscar ese amor por otro lado o en otras cosas que no son fuente como tal, porque se agotan. Exacto. Son perecederas. Exacto. La otra sí van a perecer en algún momento, se termina. Sí. Pero esta no, son inagotables. Él dijo que no te va a abandonar. Entonces, conéctate por ahí y tú vas a ver cómo tú vas a sentir una paz, tú vas a sentir un gozo, tú vas a sentir una protección. Protección, un cuidado. Exacto. Él te va a cubrir de todo mal que tú puedas tratar de acercarse a tu alrededor, claro, de que estés rondando. Claro. Pues no, porque tú estás conectado a esa fuente. De hecho, ese amor de esa fuente que habla aquí el apóstol Juan en este verso, el salmista también, es algo maravilloso, porque nosotros cuando describimos a Dios con todas estas cualidades de esa fuente de amor, de gozo, nos vamos a topar con muchos salmos, porque el salmista tuvo ese privilegio de conocer a Dios en todo ese ámbito y de esa relación con Dios, que como tal, hay un salmo, no recuerdo ahora mismo el verso específico, pero dice que aunque tu padre y tu madre te dejaran, con todo te recogerá Jehová. Y aquí se hace una comparación muy fuerte. Se hace una comparación de que comparando el amor de tu madre y de tu padre, que aunque ese amor se agotase en algún momento y te dejaran a ti, ese amor que es inagotable, aún entonces, si eso sucede,
con todo. ¿Y qué es con todo? Porque aquí está el punto interesante, Pedro. Que cuando dice con todo te recogerá Jehová. Ese con todo es, mira, todo lo que tú puedes imaginar como defecto que tú tengas. Todo lo que tú te puedes imaginar como fallas o errores que tú hayas cometido. Todo lo que tú te puedas imaginar como malo o indebido que tú hayas hecho. Con todo eso te recogerá Jehová, porque esa fuente de amor te va a restaurar. Eso es lo que significa que todo aquello puede fallar, pero Él... Ese amor es inagotable y permanece ahí. Si tú estás, o sea, lo tienes a Él en tu corazón, que es una manera de tú estar conectado a esa fuente. Exacto. Tú, o sea, todo lo demás te puede fallar, pero tú sabes que Él no te va a fallar. Ese amor permanece. Exactamente. Ese amor permanece. Entonces, definitivamente que tenemos que buscar, porque sabemos que tenemos que estar conectados a la fuente, pero esa misma fuente tú decías que es amor, pero también puede ser otras cosas. Claro que sí. Puede ser esa fuente de paz. Tú sabes que ahora que tú dices fuente de paz, me viene a la mente, antes de que tú entres en el texto, en el versículo que tiene que ver con eso. Me llega a veces, yo lo he escuchado ya muchas veces, de que hay gente que anteriormente, antes de conocer a Cristo, decían que, bueno, sentían cierta tranquilidad, pero nada como la paz que da Cristo. Que han experimentado ahora. Cuando te la da Cristo. Exacto. Y eso, o sea, yo lo escuchaba antes y no lo entendía. Porque obviamente yo no había llegado a esa etapa. A experimentar. No. Honestamente te lo digo, no. Yo no había llegado. Pero cuando llegué yo dije, wow, cuánta razón. O sea, cuando dice Dios como la fuente de paz. O sea, definitivamente. O sea, tú entras en una paz que mira, no hay forma. Bueno, era que sobrepasa todo entendimiento. De hecho, si usted tiene una relación personal con Cristo, o sea, si nos determinamos a tener esa relación, desarrollar esa relación con Cristo, es ahí entonces cuando Él nos dice que Él ha venido ¿a qué? Él ha venido a dejarnos su paz, a hacer nuestra paz. Y dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. Y ojo aquí, no como el mundo la da. Es decir, no como nos conectamos a esas fuentes del mundo pretendiendo encontrar paz. Sí, porque hay gente que... Y ahí me vuelvo ahí un poco a lo terrenal. Hay gente que anda por ahí meditando. Pedro, voy para la loma a buscar la paz. En serio. En serio, en la loma. Porque entonces empieza y tiran una toalla, una cosa, y van a meditar en la loma buscando la paz. Y viene más preocupado que cualquiera. Exactamente. Y cuando llega aquí el lunes en la mañana, te dice, anda, pa, y yo que me fui, y ay, a mí se me olvidó, ay, que tengo esto arriba. Hombre, no, así no. ¿Cuál es? No, así no es. Es una realidad, ¿por qué? Porque se está buscando esa paz en unas fuentes erróneas, equivocadas. Muchas veces la buscamos en las cosas materiales, la buscamos porque queremos o pretendemos saciar con las cosas materiales ese vacío. Y esa paz que sobrepasa todo entendimiento, el único que la puede dar es esa fuente de paz que es Dios. No hay otro lugar donde usted entienda o pretenda buscar paz que la encuentre. No. Amigo mío, usted que me escucha, se lo digo, es en Dios. No hay otra fuente. No hay alguien más que pueda darnos paz y sobre todo aquella que sobrepasa todo entendimiento que no sea Dios. Fuera de Dios, todo es preocupación, todo es afán, todo es aflicción de espíritu. Tú lo dices y ahí está la palabra para eso. En Juan 16:33 dice, yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Entonces, ¿dónde es que vamos a hallar esa paz? En Él. Fuera de ahí, déjeme decirle que no hay nada que buscar. Hay un fallo. Hay un fallo. Va a tener intermitencia en esa conexión. O sea, no. Claro. Conéctese que sí. al Señor
Y para que usted vea cuando esa es permanente, es inagotable. Claro, esa paz que sobrepasa todo entendimiento y sobre todo que no se puede encontrar en el mundo. Y de hecho, esa paz Ujú. se encuentra en la fe en Jesucristo. Uy. Sí, porque el sobrepasa todo entendimiento es que aún nosotros en medio de la tormenta permanezcamos confiados, sabiendo quién Sí. tiene el control. No solamente el control, él tiene el poder. Correcto. Él tiene el poder. Y siempre tiene mejores planes que los propios tuyos. Claro. De hecho, lo dice en el libro de Jeremías, porque yo sé los pensamientos que tengo para con ustedes. Exactamente. Pensamientos de bien y no de mal. Entonces, usted que nos escucha, no se pierda en lo claro, como dicen. Exacto. Comience a buscar esa paz en la fuente. Pero Que es fíjate Jesucristo. que también hay algo, Luis, que sí, fuente de, o sea, esa fuente de amor que tú estás buscando. Pero si usted piensa como que flaquea en un momento determinado, también hay una fuente de la sabiduría Claro que sí. que le va a dar ese discernimiento que usted necesita. Y de hecho lo impresionante es de quién define a Dios como esa fuente de sabiduría, que de hecho es el hombre que todavía en todos los tiempos, la misma palabra lo describe, Ujú. y todavía el mundo y la sociedad lo reconoce de que ha sido el hombre más sabio sobre la faz de la tierra, Salomón. Salomón. Y es en el Proverbios 2, capítulo 2, verso 6. Ujú. Salomón dice lo siguiente: porque el Señor da sabiduría, de su boca vienen el conocimiento y la inteligencia. Uy. Mira, vamos a estar claros. Dios creó la sabiduría. La sabiduría. ¿Y qué mejor manera de obtenerla? La mejor manera de obtenerla es conociéndolo a Él. Correcto. Entonces, vamos a conectarnos ahí. Si usted se conecta ahí, usted va a lo conoce a Él y ahí mismo va a obtener esa sabiduría. Es que yo no sé qué hacer, es que yo estoy como... Claro. Conéctate a la fuente de Conéctate. sabiduría, Porque que es Dios. Cuando tú estás ofuscado, preguntándote un sinfín de cosas, es porque de alguna manera te has desconectado. Y ojo, mira lo que me llega aquí. A veces nos preguntamos que por qué está sucediendo cosas, pero no llegamos a vernos a que estamos desconectados. No, y lo que tú acabas de decir, Pedro, es interesante. Que tú dices, porque de alguna manera, porque muchas veces podemos desconectarnos y no darnos cuenta, Por eso. creer que todavía estamos desconectados, que estamos conectados, perdón. Ujú. Pero en ese momento no estamos entendiendo algo De- específico y nos ofuscamos. Exacto. Entonces, pero nos enfocamos en esa situación, o sea, en lo que está sucediendo en ese momento, pero no nos vemos hacia adentro de que de alguna manera u otra nos hemos desconectado. Nos hemos desconectado. Cuando la búsqueda de nuestra vida se centra en conocer a Dios a través de su palabra, nosotros vamos a entender la necesidad de estar conectados. Pero más aún, vamos a estar apercibidos, Pedro, Ujú. de cuáles son aquellas cosas que nos desconectan, de cuáles son aquellas cosas que en buen dominicano nos desenchufan de esa fuente. Exactamente. ¿Mm? Porque ciertamente mantener esa conexión con la fuente inagotable de gozo, de paz, de amor, de vida, de sabiduría que es Dios, va a costar. ¿Por qué? Porque para mantenernos conectados, mira lo que pasa. No podemos estar conectados a dos fuentes. No. Porque dice la misma palabra que una llave no puede, de una llave no puede brotar o de una fuente no puede brotar dos aguas. No. Entonces, de igual modo, si usted está conectado a 110, no se conecta a 220. Usted tiene que conectarse a la fuente que corresponde, a la cual debe de conectarse, que es Dios. Pero muchas veces nos conectamos a otras cosas que al final de la jornada, cuando volteamos nos damos cuenta que nos desconectamos de la fuente que sí debemos de permanecer conectados por distracciones. Mira, tú dijiste algo muy importante y es que tú decías como que cuando estamos conectados, tú entendías que nos iba a costar muy caro, ¿ok? Uh-huh. Entonces, eso me trae a la mente lo siguiente, o sea, cuando yo decido
mantenerme buscando esa Esa conexión. con el Señor. Sí, porque a través de la palabra tenemos que buscarla bien. Y eso, como tú decías, tiene un costo. Claro. Y hay gente que no lo hace por eso, porque tiene un precio que pagar y eso. Pero ahí es que voy, y ese pero está en negrita y mayúscula. A veces nos olvidamos de que eso que estamos haciendo trae bendiciones que van a acompañar esa sabiduría. Esa sabiduría, correcto. ¿Entiendes? Sí, hay un precio que pagar, pero tú vas a obtener unas bendiciones. ¿Por qué? Porque tú estás buscando, tú estás conectado a esa fuente de sabiduría. Entonces eso te va a traer bendiciones. Correcto. Yo te voy a decir una cosa, a veces que tú dices, y me voy al plano terrenal, o sea, a veces tú dices, wow, tú vas a comprar algo, pero que tú quieres algo que lo necesitas, y dices, bueno, pues claro, pero sí, pero tiene una utilidad, tiene un beneficio. Sí. En este caso, es una bendición, lo que tú vas a obtener, o sea, de esa sabiduría, tú obtienes una bendición. Lo que tú vas a recibir. Exacto. Es digno de pagar ese precio. Exactamente. Es decir, que ciertamente nosotros tenemos que alcanzar ese entendimiento de que Dios es la fuente a la que debemos de permanecer conectado a toda costa. O sea, no hay nada que tenga más importancia que nosotros mantenernos conectados a la fuente a través de la palabra, a través de la oración, manteniendo esa comunión con Dios. Y ojo aquí con esto, Pedro, que tenemos que hacer mucho énfasis, porque es que ciertamente por muchas distracciones perdemos de vista realmente esa fuente a la cual debemos de permanecer conectados y nos conectamos a otras cosas que como fuente lo que hacen es que nos drenan a nosotros. Ojo aquí con esto. Esa fuente, cuando yo me conecto a Dios como esa fuente de vida, de amor, de gozo, yo recibo de esa fuente. Por lo que al recibir entonces estoy en la condición de dar a otros. Pero cuando yo me conecto a otras fuentes, que son las que el mundo presenta como las fuentes correctas, esas fuentes al contrario, al darme, en vez de darme, lo que hacen es que drenan lo poco que tengo. Se quitan. Correcto. Me quitan, me consumen y por eso aquí hay que estar presto con eso porque en muchas ocasiones, con mucha facilidad de hecho, podemos voltear nuestra mirada y conectarnos a otras cosas que provoca que nos desconectemos de esa fuente que es Dios. Mira, hemos hablado de cómo conectarse, o sea, de estar conectados a esa fuente. Correcto. Pero a veces usted que está ahí se puede preguntar, ¿y cómo yo me puedo mantener conectado a Dios? Yo le puedo dar 4 puntos de que usted se puede mantener conectado. O sea, ahí está una oración constantemente. Correcto. O sea, la misma palabra, o sea, lectura, escudriñarla, o sea, meditar en la palabra. O sea, porque acuérdate que no solamente es leer, sino escudriñarla. Sí, exacto. O sea, es más o menos eso. O sea, ¿qué te puede ayudar a esa conexión? Eso de congregarte, eso es simplemente estar en comunión con otros creyentes. El elemento principal. Porque eso te rodea de la misma gente. O sea, a veces tú piensas que estás conectado y tú dices, pero mira, yo siento como que Luis tiene ese brillo y esa luz. Bueno, porque a lo mejor esa está brillando más que la mía. Si no convive con quienes están conectados. Exactamente, yo necesito esa comunión. Correcto. Entonces, obviamente, y la última, quizá a usted le guste mucho, pero obediencia y dependencia del Espíritu Santo. Porque obviamente Él es una parte muy integral en esa conexión con el Señor. Y hay un texto bíblico que resume, Pedro, todo esto, que se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 1, que dice lo siguiente, hablando Jesús: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Entonces, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Es decir, aquí está
de manera explícita la necesidad de nosotros estar conectados a esa fuente. O sea que si por ejemplo esa rama se seca, no puede... Se desconectó. Se desconecta. De hecho, el que se seque significa que está desconectada. Exacto. Entonces, a veces esa es la manera donde a nosotros se nos seca esa vida espiritual. Correcto. Cuando nos desconectamos. Así Entonces, es. no tenemos eso. O sea, así es. Si en algún momento usted siente o ha experimentado esa desconexión de Dios, búsquele, está a tiempo. Dios, en su fidelidad y en su misericordia, permanece ahí. Si hace necesario que nosotros volteemos la mirada y volvamos a esa fuente de amor, a esa fuente de misericordia, porque sé y estoy seguro ciertamente que lo que ha experimentado o puede experimentar desconectado de ahí es todo lo adverso a lo que realmente Dios nos ofrece cuando cultivamos esa relación y comunión con Él. sí, Luis, porque yo entiendo que la única manera de tú, o sea, vivir una vida plena y fructífera es permanecer conectado a Dios. A esa fuente. Definitivamente que sí. Entonces, ciertamente le invitamos en este episodio a que usted permanezca conectado a la fuente. Dios le bendiga y Dios le guarde. Hasta la próxima. Bendiciones.